pero, pero vamos a intentar por acá ver cómo nos va. Eh, entonces, sí, si no le encuentro solución a esto, entonces más fácil, las hacemos por Zoom y, y las ponemos entonces ahí. Espérate que aquí, ver todo, me tira todos, listo. Eh, y ya entonces, no, para ver cómo solucionar eso, o si no, con lo que me estaba diciendo antes todavía, para ver cómo puedo cuadrar esa parte. Empecemos entonces por acá. eh, con lo que con lo que veníamos viendo. ¿Listo? Bueno, eh, habíamos terminado entonces en esta preguntita. En esta preguntita. ¿Se podrán exportar e importar los RESPEL? ¿Sí o no? ¿Quién quiere decirme si se pueden exportar o importar? Profe, buenos días. Hola. Según lo que entendí con el convenio de Basilea, sí. Lo que pasa es que el exportador debería notificar por escrito al importador toda la información acerca de los desechos, como está en el anexo BA, VA, que tiene pues algunas peticiones, por ejemplo, la razón de la exportación, quién es el exportador de los desechos, el generador y el lugar de generación, la eliminación de los desechos y el lugar efectivo de eliminación, entre muchas, son 21 apartados y 7 notas. Ya pues si el importador no responde en un término de 60 días, pues ya eso pasa a manos del estado de transición. Y sí, profe, eso lo encontré. Perfecto, Jun. ¿Alguien más? Profe, buenos días. Buenos días, Diana. Eh, También es importante, pues como complementar lo que dijo la profe, de la compañera, que pues ahí también interviene lo que es el estado de tránsito, que es como si, pues como por donde tendrían que pasar también los residuos peligrosos. Ellos también tienen que brindar autorización y que esto compete siempre como las autoridades competentes en el tema de lo de los permisos. Ya, no sé, ya. Perfecto. ¿Quién más? O sea que sí, dime, Profe, dime. sí. Pues lo que yo consulté, pues que dentro de ese permiso, pues es muy recomendable que las organizaciones que generen estos residuos sean desechados pues, en una parte más cerca. Pues este es con el fin de prevenir y castigar pues como ese tráfico, ¿cierto? Porque vendría a ser pues como algo ilícito de estos desechos peligrosos. También pues como que le hay que obligar a las organizaciones que estos residuos se manejen y se eliminen de manera ambientalmente y también minimizar las cantidades de desecho que puedan atravesar las fronteras, el cual pues son residuos muy peligrosos para evitar el derrame y, y también leí que sí, profe, pues lo más recomendable es que no sean transportados importados, sino que sean llevados al área de tratamiento de RESPEL más cercano. Perfecto. Kimberly nos iba a decir algo. Sí, pues en el artículo 8 nos hablaban de esa obligación de reimportar, ¿cierto? Que, o sea, ninguno de Estado o parte se puede como poner si en cierto caso a donde se envió no pueden tratarlos de ambientalmente racional o no tienen esa tecnología, no se puede oponer a que sean devueltos para que luego le hagan esa adecuada disposición, como para complementar.
ahí desde la cooperación internacional pues deben de estarse vigilando y esos manejos que se hagan con ese residuo peligroso. Y además de que cada estado va a tener como desde su legislación, como esa manera de castigar esos malos manejos o disposiciones que se hagan. Muy bien. Entonces, la conclusión es de que sí se pueden importar y exportar residuos peligrosos, pero se pueden importar y exportar siempre y cuando se sepan para dónde van esos residuos. O sea, para dónde es que van. ¿Listo? Y primero que todo, tiene que haber un convenio entre los países. Y luego de que exista un convenio entre los países, posteriormente debe haber un convenio entre las empresas que van a realizar dicha importación o exportación. ¿Listo? Porque al fin de cuentas es un país el que importa y es otro país el que exporta. Entonces ahí es donde tenemos estos diferentes apartes. Denme un minutico por favor, que no sé qué sucedió por acá. Hola, mira, voy a llevar a Sofía en este momento, pero entonces me dijo que tiene que comprar unos materiales. Yo no alcanzo a comprárselos mañana porque estoy muy enredada. Entonces, cuando la recojas, de pronto en sorbitos, algo hay que comprar, o en donde quieran, pues, hay que comprar unas plastilinas, ella sabe los colores y no sé qué otras cosas, para que por favor te acordes vos si ya no se acuerda, porque eso es para una estrategia que tiene el viernes. Listo, gracias. Bueno, entonces, como les decía, pues depende de esos. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se busca y que de las que siempre les he hablado es de que no veamos los residuos sólidos como un residuo, sino como una materia prima. Entonces puede que eso que se esté utilizando en Francia, una empresa pueda ser materia prima para algo acá de una empresa en Colombia. Entonces, si vemos lo de Basilea, Basilea no habla acerca del transporte de residuos peligrosos, sino también sobre sustancias peligrosas, para que tengamos muy pero muy en cuenta eso, que los tenemos que tener a los dos, tanto al residuo peligroso como a la sustancia peligrosa. Entonces, bajo esas particularidades sería entonces que tendríamos cada uno de ellos. ¿Listo? Bueno, también, Profe, dime. entonces, de acuerdo pues a eso que leímos, lo que usted nos hablaba la clase pasada de esa problemática que había en Ghana y que llegaban los restos como si fueran donaciones. O sea, o sea, ellos son conscientes de esa problemática y la reciben como donaciones. ¿O qué pasa ahí cuando entonces se dan cuenta que, o sea, que todas esas que les están mandando, enviando todos esos residuos? Pues realmente los que se dan cuenta los que se dieron cuenta de eso y que, y que armaron pues el avispero ahí fue Greenpeace. Greenpeace fueron los que se dieron cuenta acerca de eso, de cómo es que estaban llegando esas supuestamente donaciones, perdón, esas donaciones a, a estos países, que realmente no eran donaciones. Por eso, como te decía la clase pasada, que lastimosamente echa la ley, echa la trampa. Entonces pasan esos diferentes residuos de ser residuos a ser donaciones, pero todos sabiendo que son donaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que como es un país mmm, del tercer mundo, entonces realmente las posibilidades de empleo son muy bajas, entonces están dejando entrar eso, o estaban dejando entrar eso, porque es que eso ya
ya pasó a un nivel internacional. Entonces por eso es que se tiene esa problemática allá sobre ese caso específico, diciéndole a las personas que son unas donaciones cuando realmente no son ninguna clase de donación. Bueno, eso por ese lado. Por el otro lado, entonces, como les digo, entonces se puede realizar. Entonces, por ejemplo, ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Europa y Estados Unidos le dice a Ghana, le voy a enviar unas donaciones, porque las donaciones no van llegando así como así. O sea, pues son donaciones que van llegando y entonces estas personas los reciben. eh, entre cada uno de los países. Son alianzas entre países, que realmente no, pues son, miren lo que sucede con ello. Otros también que por ejemplo sucedió acá una vez, fue hace también muchos años, cuando iban a llegar dizque unas baterías usadas de plomo acá a Colombia. Y cuando iban a llegar las baterías, se dieron cuenta que las baterías estaban en desuso y cuando ya estaban en puerto, las devolvieron. Eso fue un problema con Alemania porque pues esas baterías venían de Alemania y ya supuestamente le habíamos dicho a los alemanes que sí, pero realmente estaríamos en contra de las partes del convenio de Basilea. Entonces, por eso muchas veces, pues, como les digo, los países desarrollados como que buscan deshacerse de una serie de problemas que tienen dentro de sus países, enviando eso hacia acá. Entonces, el convenio de Basilea realmente sí es eh, algo que nos sirve grandemente para todo. Bueno, hay unas problemáticas entonces a nivel nacional que se tienen con la gestión de los residuos peligrosos. ¿Listo? ¿Cuáles son entonces esas problemáticas? Tenemos unas problemáticas iniciales que son que la gestión no se realiza de forma planificada. O sea, es un desorden por completo como se realiza todo esto a nivel nacional. Mm, por ejemplo, ahorita, pues, este tiempo que viene, de acá al 31 de marzo, son como unos días críticos porque todas las personas están buscando poder ingresar a las plataformas para poder hacer el reporte de RESPEL. Por ese motivo, pues se hacen varias capacitaciones. Les acabé de enviar al WhatsApp una capacitación que hay el día de mañana sobre el registro de generadores. Pues ese registro de generadores, pues esta capacitación es gratuita. Eh, Porfa, los que puedan ingresar sería muy bueno y el viernes hablamos acerca de ella. Porque les van a mostrar la plataforma por dentro. ¿Listo? Yo les digo no la plataforma por dentro, sino que les enseño cómo, eh, cómo saber si voy a hacer generar, si me tengo que registrar o no tengo que registrar los residuos peligrosos. Entonces, porque la plataforma por dentro sí es muy facilita de manejar. O sea, con solo saber prender un computador se puede manejar muy fácil. Pero el tal es que podamos hacer nosotros el, pues que podamos entrar a esa capacitación, que siempre es buena. Entonces, eh, aunque desde el 2008 se tiene establecido quiénes van a ser las personas que deben de estar reportando los residuos, pues realmente ese reporte no se viene haciendo. Y ahorita vamos a mostrar algo acerca de ello. Eh, Otra de las cosas es que nosotros, y eso es un problema muy, pues también muy latinoamericano, y también mucho pues sí, muy latinoamericano, es de que nosotros no pensamos en la prevención. Y no pensamos en la prevención, pues realmente no sé por qué. Y el no prevenir
genera una mayor cantidad de gastos financieros. Cuando vos prevenís las cosas, eh, los gastos financieros son menores. Veámoslo desde el punto de vista de gestión del riesgo, ¿cierto? Cuando vos tenés pues desde el punto de vista de gestión del riesgo de desastres, si vos prevenís por medio de, qué sé yo, pues, o sea, por medio de capacitación a las personas, de, alertas tempranas, eh, previniendo de que las personas no invadan los cauces, entonces cuando tengamos épocas de inundaciones va a ser menor, van a ser menores los daños dados por la parte de avenidas torrenciales, ¿cierto? Pero acá, pues, se esperan las avenidas torrenciales y después de las avenidas torrenciales, entonces ya toca arreglar el pueblo. Y eso es como algo muy típico, muy típico, muy típico. Pues, eso. Es más, hay gente que vive de eso. Hay gente que vive de eso, porque me tocó en un municipio de que ellos esperaban la época de inundaciones para poder ir a pedir plata a la alcaldía de que porque se habían inundado. Entonces es algo como muy típico, pues, de acá de Colombia. Entonces a eso también viene esto. ¿Por qué? Porque eh, nosotros, todo el manejo de los RESPEL está orientado más a cómo los trato y cómo hago la disposición final. ¿Listo? Y casi no pensamos en cómo los podemos prevenir y cómo los podemos aprovechar. Entonces esa sí es como una problemática muy pero muy grande que tenemos. O sea, no pensamos en el tratamiento y disposición final, sino que pensamos más en el tratamiento y disposición final y no pensamos en la prevención y aprovechamiento, que sería realmente a lo que nos deberíamos de enfocar, cómo prevenirlos y cómo poderlos aprovechar. O sea, buscar esas empresas que nos digan, es que eso para mí no es un residuo, pues yo se lo recibo porque es que yo lo necesito. Entonces convertir toda esta parte de residuos simple y llanamente en materias primas. La normatividad en cuanto a RESPEL está completamente dispersa, ¿cierto? Miren que, por ejemplo, lo que estábamos viendo del convenio de Basilea. El convenio de Basilea, todo lo que tenga que ver con el convenio de Basilea hace parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Y por qué hace parte del Ministerio de Relaciones Exteriores? Porque es el Ministerio de Relaciones Exteriores el que se encarga de firmar los convenios internacionales. Entonces, como tiene que haber un convenio entre dos empresas, ese convenio pues se hace entre las dos empresas, pero se debe escalar al nivel ministerial de forma tal de que se tenga un convenio entre los dos países. Y el convenio entre los dos países, ¿quién lo hace? ¿El Ministerio de qué? El Ministerio de Relaciones Exteriores. En cuanto a la normatividad del decreto 4741, se encuentra en el Ministerio de Medio Ambiente. Pero si vos vas a transportar unos residuos peligrosos, debes de meterte en la normatividad del Ministerio de Transporte. Si los residuos peligrosos son generados dentro de un hospital, entonces te tenés que meter en la normatividad del Ministerio de Salud. Si lo que estás generando son unos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, vas a estar bajo la normatividad del Ministerio de Comunicaciones. Si lo que vas a transportar son residuos explosivos, estos deben de ser manipulados y manejados por el Ministerio de Defensa. Pero en caso tal de que los residuos peligrosos que estés generando son residuos radioactivos, estos son manejados por el Ministerio de Minas y Energía. ¿Quién más me falta por ahí? Si viene de toda la implementación, o sea, si viene, como bien sabemos, pues los residuos peligrosos pueden generar una serie
pues como su nombre lo dice, puede generar una serie de peligros en el interior por su manipulación, pues dentro de una empresa, por su manipulación, por todo. Entonces ahí ya pasan a ser parte de seguridad, de salud ocupacional y de seguridad en el trabajo, entonces ya hacen parte del Ministerio de Trabajo. Eh, Otro ministerio que me falte. El Ministerio del Interior, que fue lo que acabamos de ver, porque al fin de cuentas también se pueden tener eh, unos riesgos, pues no riesgos, sino que se tenga un desastre por un manejo de un residuo peligroso o de una sustancia peligrosa, entonces ahí ya entra la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que hace parte del Ministerio del Interior. Entonces miren que todos los ministerios, y obviamente si los residuos sólidos si los residuos peligrosos son generados en nuestras viviendas, pues hace parte del Ministerio de Vivienda. Eh, entonces miren que se tiene esa normatividad completamente dispersa. Depende de lo que yo vaya a hacer, tengo que buscar en qué ministerio es el que tengo que tener las cosas. Entonces esto sí es un problema, pero muy grande, porque ya entonces empieza toda la gente a preguntarse, entonces, ¿por dónde es que tengo que hacer las diferentes cosas? ¿Listo? Entonces sí es una problemática muy, pero muy grande lo de la normatividad dispersa. Eh, Otro de los apartes es de que, por eso, una de las cosas que busco con la exposición del próximo viernes es de que ustedes me digan si esos residuos se generan o no dentro de nuestras viviendas. ¿Sí o no? Y si no se generan dentro de nuestras viviendas, pues cómo nosotros podemos estar, podemos llegar a estar en un contacto directo con esa clase de residuos. O sea, ¿cómo sería la forma más común para nosotros llegar a estar en contacto con ese residuo? Si ya no estamos, sino que como pues lo pongo dentro de nuestras casas, porque pues nuestras casas son pues donde convivimos y más que todo en este momento de pandemia, que es más donde nos mantenemos. Entonces debido a eso es que les digo, pues que les hago la pregunta, bueno, ¿qué, se, qué, se, qué, qué residuos sólidos, qué residuos se generan y en dónde? Pues en qué viviendas. ¿Por qué? Porque es que no sabemos, tenemos un desconocimiento por parte del generador y el receptor. El receptor es la persona que recibe ese residuo sólido, ¿cierto? Y de la comunidad en general, ¿de qué? De que son generadores de residuos peligrosos o que están en contacto con un residuo peligroso. ¿Listo? Entonces, muchas veces pues las personas dicen, no, yo no tengo nada que ver con eso, yo no soy generador de residuos peligrosos. Pero cuando le hacemos un balance en la casa de qué es lo que tiene, nos damos cuenta de que realmente sí es un generador de residuo peligroso. ¿Listo? Entonces, para que tengamos muy, pero muy en cuenta cada uno de estos casos, que sí son como muy, generan gran cantidad de problemáticas en cuanto a esto, el desconocimiento. El desconocimiento de saber de que la sustancia que estoy consumiendo, la sustancia que estoy generando, pues es algo peligroso. Pues ahorita, pues por la pandemia, pues las personas se han dado cuenta de que sí son generadores de residuos peligrosos, sobre todo por la parte de tapabocas. Eh, pero de todas maneras también vemos pues personas que hacen caso omiso al manejo de esos tapabocas y pues los van segregando en cualquier parte, pues virtiéndolos en cualquier lado como si nada. Andrés, una preguntita. ¿No se ha Dale. pensado en hacer un decreto único para el manejo de residuos, así como se tiene el decreto único ambiental o otros que se han hecho? Pues ve, en los diferentes seminarios que yo he estado, se ha hecho esa pregunta y no porque, a ver, realmente, aunque es potestad de los otros ministerios, siempre el Ministerio de Medio Ambiente está ahí como en vigilancia, pues como en medio vigilancia.
es como si fuera como una especie de SINA, del Sistema Nacional Ambiental, en el cual están todos los ministerios. No se tiene una oficina del SINA, no se sabe quién maneja el SINA, pero está a cargo del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces es como lo mismo acá, pero realmente desde el punto de vista ministerial, no. Tanto es así que cada vez que sale una cosa nueva en la parte de residuos peligrosos, empieza uno como, bueno, ¿y este quién lo va a manejar? Por eso fue que te estaba diciendo lo de Ministerio de las TIC con el RAE, que está más que todo dado por el Ministerio de, por el Ministerio de las TIC. Pero realmente así como emplazar todo en uno solo, no. Porque, empecemos por ejemplo con la parte, empecemos por ejemplo por la parte de residuos, de residuos explosivos. Pues sabemos en el conflicto en el cual estamos en el país y manejar explosivos es algo delicado. Pues nosotros los explosivos lo utilizamos en la minería y en la parte de, pues, en las implosiones de edificios y también para abrir vías. Entonces, imagínate donde eso no sea manejado por el ejército, sino por otro ministerio, eh, eh, con qué seguridad van a llevar esos explosivos hacia una mina y que sí queden en las manos que es. Entonces, No, pero yo me refiero a que quede compilada toda la normativa en un solo decreto y que ahí especifique qué autoridad es la que se encarga de su control. ya te entiendo. Sí, sí, una compilación así, no, pero no. No, eso no, no. Pues te digo que lastimosamente, conociendo uno todo y sabiendo uno lo que se tiene aquí en el país, no. No porque lastimosamente, muchos ministros del país no saben dónde están parados. Y no saben realmente cuáles son las carteras que están manejando. Y, y- y ellos se apoyan en algunos viceministros que sí tienen algún conocimiento acerca de esto. Te lo digo simplemente por una cosa. Una vez me tocó con una viceministra en Barranquilla, en un congreso internacional de residuos sólidos, y estábamos hablando acerca de la parte de rellenos sanitarios, y ellos me decían, pues llegaban y yo les decía, no, pues que el 838 dice que, y ella me decía, no, es que el 838 fue derogado por el 1784. Y yo les decía, no, no está derogado porque en ninguna parte lo deroga. Y eso alegó y peleó y toda la cosa, y entonces ya la gente, pues ya se volvió eso como maluco ahí, y yo, bueno, poner a alegar con una viceministra. Y ella me decía que ella trabajaba en eso, pues porque al último me dijo, es que yo trabajo en esto y yo sé, pues yo dicto clase todos los días de eso, entonces por eso sé. Y, y a lo último, ¿qué? A lo último dejamos la cosa así y ya pues con la gente que está alrededor me decía, venga, pero entonces sí o no, yo no, véalo acá, aquí está el decreto 1784, aquí está el 838, por ningún lado lo deroga. Y ahí se dieron cuenta de que no. Entonces hay partes del ministerio que ni siquiera saben dónde están parados. Pero lo que vos decís, sí, pues es importante como poder copilar eso en un solo decreto, todo lo que tenga que ver con residuos peligrosos, pero es muy difícil poner a marchar a todos. Por eso yo lo que les muestro, los que les voy mostrando acá, son las diferentes normas y diferentes leyes de forma tal de que ustedes hagan su compilatorio. Toca hacer nuestro compilatorio individual de cada uno de ellos. Pero más allá de no hacerlo, digamos, uno se va a lo que está actualmente. ¿Qué? Pero o sea, digamos que uno comienza a hacer el compilatorio ahora que estamos en clase, ¿cierto? Que vos nos estás entregando como el material, pero ¿cómo hace uno para mantenerse actualizado? Para mantenerse actualizado, hermano, Ajá. ahí la única forma es estar metido en Legis, ¿cierto? Que es donde sale toda la normatividad pues, nacional. Esa es una. Y la otra, pues realmente ahí sí es estar uno como pendiente de las redes sociales,
como que estés inscrito, por ejemplo, en la página del ministerio, que estés inscrito en diferentes eh, aplicativos que tienen que ver con la parte ambiental, porque ahí te están diciendo a vos acerca de las nuevas resoluciones y decretos que están saliendo. Esa es la única forma. La única forma es esa, porque de resto no hay más. Por ejemplo, en este caso, pues en el 2021 es muy fácil darse cuenta uno porque pues, las redes sociales te colaboran mucho con eso. Anteriormente sí era más difícil porque, por ejemplo, se tenía un compilatorio así como vos lo decís, y que era el compilatorio pues con el que me tocó estudiar a mí, que era el Código Nacional de Recursos Naturales, y se tenía un mamotreto ni el berraco donde estaba todo recopilado ahí. Pero salía algo nuevo y eso ya quedaba completamente desactualizado. Y era pues porque en esa época, pues en la época que estudié ingeniería ambiental, pues el internet no era muy bueno que digamos. Entonces por eso. Pero la única forma de estar actualizado es como te digo, o sea, estar pendiente pues como de las noticias que aparecen en el ministerio y ya, porque lo que sí tiene el ministerio de nosotros, pues cuando hablo de nosotros, es el Ministerio de Medio Ambiente, pero realmente nosotros hacemos parte de todos los ministerios, es que van saliendo clipsitos ahí acerca de nuevas regulaciones. Pero, por ejemplo, hablando también de esos recopilatorios, mira, por ejemplo, esos recopilatorios que hicieron, que también son mamotretos y que realmente nos hablan es de artículo 2.1.2 y que realmente son como muy difíciles de trabajar por nosotros. Bueno, la otra parte son los casos de abandono. ¿Cómo así que abandono de respirada? Si eso se va abandonando por ahí, se lo van tirando pues, como quieren y realmente no tienen un cuidado acerca del manejo de los diferentes residuos peligrosos. Entonces encontramos sitios en los cuales estos son dispuestos sin ningún control en diferentes puntos de la ciudad, de las ciudades y de las zonas rurales y pues y de fuentes hídricas. Entonces se encuentran gran cantidad de eso. Eh, y ahora sí pues que se tiene más vigilancia y control, vuelvo a lo de los tapabocas. Por ejemplo, en estos días iba pasando por la 65 y había una persona pues una persona en estado de calle, un habitante de calle, como con 50 tapabocas todos sucios, y le tocaba a uno la ventana que si quería un tapabocas. Entonces, ¿de dónde los habrá sacado? ¿Por qué ese señor tuvo acceso a los tapabocas? Son preguntas que se hace uno pues como en el momento de que el Señor le muestra a uno eso. Profe, Hola. pero el tapabocas sí hace parte dentro de la clasificación de residuos biológicos peligrosos. Sí, es un residuo biosanitario, porque tiene contacto con, con saliva. Todo lo que esté Profe, contaminado, pero por ejemplo, todo lo que esté contaminado con donde yo trabajo, todo lo que esté contaminado con fluidos. por ejemplo, donde yo trabajo, hmm, sí. Sí, espérate, yo te complemento. Todo lo que esté contaminado con fluidos corporales hace parte, se considera un residuo biosanitario. ¿Dónde Pero tú yo te trabajas? digo porque donde yo trabajo, pues hay un centro de acopio y también generación de residuos biológicos. Entonces los tapabocas que nosotros utilizamos todos los días los empleados, primero se los llevaba a CEDI porque era considerado un residuo biológico. Pero llegó en su momento que así vino y dijo que no, que ustedes pues no podemos depositar estos tapabocas porque ustedes no son pacientes con COVID. Y entonces nos dieron que eso debe ir en los residuos ordinarios. Mira, lo que pasa es que eh, anteriormente, o sea, no es que algo deje de ser. O sea, no es que de un momento a otro dejaron de ser. Una cosa es que sean pacientes COVID
y otra cosa son diferentes apartes. Un papel higiénico, ¿cierto? Un papel higiénico es un residuo biosanitario. ¿Por qué es un residuo biosanitario? Porque está contaminado con fluidos corporales, bien sean heces o bien sea orina. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es de que estos, si se generan dentro de un baño y no se tiran por la taza, pues por el sanitario, sino que se agregan dentro de una caneca, en esa caneca se agregan dentro de una bolsa, esa bolsa se amarra y se mete ya después dentro de la bolsa de residuos ordinarios. ¿Listo? Pero viene la bolsita ahí adentro. Debido a la pandemia y de que no se, o sea, se tiene supuestamente una norma establecida bajo la cual se deben de crear los planes de gestión de residuos peligrosos dentro de las unidades residenciales. Obviamente hubo un boom acerca de la generación de estos residuos en el interior de las viviendas. Como ellos no podían pagar una ACI, no podían pagar un biológicos y contaminados y todo, la resolución bajo la cual se crea el código de colores para el país y que empezaba a regir a partir y que empieza a regir a partir del 1 de enero del 2021, sacan una resolución a partir de ella, ¿cierto? En el cual dicen, todos los tapabocas que sean generados dentro de las viviendas por pacientes no COVID deben de ir en una bolsa negra también, completamente amarrada, ¿cierto? O sea, con varios, con varios nudos dentro de la bolsa de los residuos ordinarios. ¿Sí me hago entender? O sea, por este síntoma de crisis, entonces ya, si alguien abre una bolsa, pues porque hay personas en situación de calle y recuperadores que abren las bolsas, entonces al abrir la bolsa encuentran una bolsa dentro de esta bolsa y ya se dan cuenta de que ese residuo no se puede tocar porque pueden ser tapabocas o puede ser papeles higiénicos. ¿Listo? Te cuento esto porque, por ejemplo, una empresa grande, pues una empresa que se encargue de recoger residuos peligrosos, y si hacemos una clasificación de residuos peligrosos dentro de una empresa, entonces todos dentro de nuestras heces salen E. coli. Y el E. coli el E. coli es una bacteria altamente peligrosa. Entonces, si tenemos contacto con ese E. coli, entonces, ¿en dónde estaba? En el papel. Entonces, inmediatamente ese papel se convierte en una sustancia peligrosa. Entonces, eso fue lo que pasó en este momento con los tapabocas. No es que los tapabocas dejaron de ser residuos biosanitarios. No dejaron de ser residuos biosanitarios. Siguen siendo residuos biosanitarios. Lo que pasa es de que como ya son volúmenes tan grandes, por lo que estamos viviendo en este momento, entonces por eso se hizo esa resolución a partir de este manejo. ¿Listo? Hola. Sí, profe, muchas gracias. Dale, de una. Entonces, por eso es ese caso de esos abandonos de esos residuos peligrosos, que eso va llegando por ahí y no sabemos a dónde fue que llegaron, pues por qué llegaron esos diferentes residuos sólidos donde llegaron. Bueno, al igual que como lo habíamos visto el semestre pasado hablábamos acerca de una gestión de los diferentes, de unos diferentes residuos peligrosos. Anteriormente, recuerden que el semestre pasado también les había mostrado como como un cuadrito de esta forma, donde veíamos la generación, separación, almacenamiento
recolección, transporte, transferencia, aprovechamiento, valoración, tratamiento y disposición final. Y decíamos que había dos personas que se encargaban de eso, que era el generador, ¿cierto? Y la persona encargada de la empresa de servicios públicos. Acá, dentro de la gestión de los residuos peligrosos, vamos a tener también lo mismo. Vamos a tener una generación, vamos a tener un almacenamiento, un transporte, un aprovechamiento y valoración, y un tratamiento y disposición final. La única diferencia es que acá no van a haber dos personas involucradas, sino tres personas involucradas. Entonces, aquí vamos a tener una primera persona, ¿cierto? Que va a ser ¿quién? El generador. Listo. Vamos a tener otra persona por acá que va a ser conocido como el transportista. El transportista. Y vamos a tener por último otra persona también por acá que es el que se va a encargar de la recepción. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante tener estos tres apartes? El generador, el transportista y el de la recepción. Hay veces que este de la recepción es el mismo transportista. Pues, por ejemplo, en el caso de ACI, ACI se encarga de recolección, transporte y tratamiento, pues aprovechamiento, valoración, tratamiento y disposición final. Pero hay otras empresas que se encargan solamente de recoger y llevar hacia la recepción. ¿Listo? Estos tres están en comunicación constante. A diferencia de lo que teníamos anteriormente, de que yo generaba mis residuos sólidos, o sea, yo en mi casa genero los residuos sólidos, se los entrego a la empresa de servicios públicos y pico y chao, yo ya no tengo nada que ver con esos diferentes residuos, sino que ya es la empresa de servicios públicos la que se encarga de realizar todo. Pues yo ya no tengo ninguna responsabilidad sobre esos residuos. Acá con los residuos peligrosos es diferente. Hasta que a mí no me certifiquen de que esos residuos ya no son peligrosos, bien sea porque se les hizo el tratamiento debido o ya tiene una disposición final debida que no va a generar ningún problema, yo como generador sigo siendo responsable de esos residuos. ¿Listo? O sea, que siguen siendo responsabilidad mía. Lo que pasa es que acá eso es lo que se llama eso es lo que se llama en la parte de residuos peligrosos responsabilidad extendida. Yo le entrego los residuos sólidos al transportista. El transportista sabe qué residuos sólidos está llevando. Es que es muy diferente en cuanto estamos hablando de residuos comunes, residuos de nuestras viviendas. Cuando nosotros estamos llevando residuos de nuestras viviendas, no se sabe qué es lo que... O sea, el transportista no sabe qué es lo que está llevando. Pues la empresa de servicios públicos. Ahí va llevando diferentes cosas, pero acá el transportista tiene un reporte de qué fue lo que recogió, cuáles fueron las clases de residuos sólidos que recogieron y obviamente la cantidad. De forma tal de que cuando llegue, y el transportista va a tener una licencia para transportar esa clase de residuos. Es decir, el generador no puede llegar de un momento a otro y cambiar las condiciones y decir, ve, llévate este residuo sólido, este residuo peligroso ahí de bacanería, pues de buena, pues llévatelo ahí que... no. O sea, cada cosa en su lugar. O sea, los residuos peligrosos, el transportista sabe qué es lo que está llevando. ¿Por qué? Porque es que la empresa que se encarga de la recepción debe de saber qué clase de residuo le llegó. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen unos protocolos de seguridad para el aprovechamiento, para el tratamiento o para la disposición final de ese residuo sólido en específico. Si no, no puede recibir ese residuo.
y el transportista no puede depositar ese residuo acá. Entonces, todo empieza, si el generador cambia las condiciones del caso, el transportista le dice, no, qué pena con usted, yo eso no lo puedo transportar. Pero vení, pero es que, no, yo eso no lo puedo transportar. Porque llegan a coger al transportista y le quitan la licencia. Y muchísimo menos puede llegar el encargado de la recepción de recibir un residuo bajo el cual él no tiene una licencia para poder realizar el tratamiento o disposición final. Entonces, como no tiene esa licencia, entonces, ¿qué le toca? Le toca decir, no, vea, su residuo, mijo, bien pueda, y se lo devuelve a este señor. ¿Listo? Se lo devuelve a este señor. Porque es que esa sustancia, ese residuo, yo no lo puedo recibir. ¿Listo? Yo ese residuo no lo puedo recibir. Y si no lo puedo recibir, pues ya sabemos entonces la problemática que se puede llegar a generar a partir de ello. ¿Listo? Entonces eso es como para que lo tengamos muy en cuenta dentro de cada uno de estos diferentes apartes. Entonces es una problemática grande que se genera en todo, pues, que se tiene, que es esa falta pues de percepción acerca del manejo de los diferentes residuos. Entonces por eso es que se tienen que tener en cuenta estas tres personas. Por ejemplo, lo que estábamos hablando ahorita, entonces, ¿quién va a transportar las sustancias explosivas? Entonces Indumil. Indumil se encarga de hacer de llevar esos residuos hacia otro sitio. Entonces, como para que tengamos muy en cuenta todos estos diferentes apartes en cuanto a ello. Entonces, la generación y el almacenamiento es por parte del generador. Hay empresas que tienen el almacenamiento en otros puntos diferentes, ¿cierto? Entonces, al tener ese almacenamiento en otros puntos diferentes, pues eso ya sí es otra cosa. Pero realmente, pues ese almacenamiento se da más que todo, pues ese almacenamiento se da más que todo, pues ahí en el mismo sitio donde se están generando. Ya entonces se tiene la otra parte que es el transporte, entonces debidamente rotulado. Vamos a ver una partecita solamente de rotulación y ya después entonces vemos el aprovechamiento, valoración, tratamiento y disposición final. Bueno, ¿quiénes son generadores entonces? Pues al que siempre le achacan toda la generación es al sector industrial. Pero pues no es solamente el sector industrial, sino pues que pues, nosotros acá, como vivimos en el Valle de Aburrá, pues el Valle de Aburrá es un centro de servicios y es una zona altamente industrial, tanto pues en Medellín pues como en cada uno de los 10 municipios del Valle de Aburrá, pues todos tienen sus diferentes industrias. Entonces, aunque ya pues no, mentira, no, pues Medellín no, pues Medellín tiene MIPYMES, tiene gran cantidad de sectores industriales dentro de la ciudad que llegarían pues a ser estos generadores. Entonces siempre lo vemos es como simplemente pues ese sector como el sector problemático en cuanto a la generación de residuos peligrosos, pero realmente no. Tenemos diferentes sectores fuera del industrial. Este, por ejemplo, es uno que, mejor dicho, como les decía la clase pasada, o sea, pues no solamente por la parte de pesticidas, ¿cierto? Sino que pues se tiene gran cantidad de generación de residuos peligrosos a partir de ellos. Y el mayor problema de la agroindustria es que esto se está generando en zonas rurales, ¿cierto? En zonas rurales. Y esas zonas rurales, entonces hay unas zonas rurales que son de difícil acceso. Al ser de difícil acceso, entonces gran cantidad de esos residuos sólidos se quedan allá. ¿Listo? Se nos están quedando allá en las zonas rurales. Entonces, ahí es donde tenemos una problemática muy marcada a partir de ello, porque es que no podemos dejar esos residuos en las zonas rurales. Tenemos que tratar de que
de que como llegaron las sustancias peligrosas a las zonas rurales, también se devuelvan esas sustancias peligrosas a las zonas urbanas, porque no podemos dejar eso en esos puntos. O sea, tenemos como unos puntos o sea, como tan tétricos en las zonas rurales que realmente sí son una problemática demasiado grande en el país. O sea, esa parte de esos pesticidas en zonas rurales. ¿Listo? Tenemos otro que es el sector de servicios. Pues en este sector de servicios entran también los hospitales. Eh, También volvemos a lo mismo, o sea, es que hay centros hospitalarios en las zonas rurales. eh, y ahí es donde empieza uno a ver, bueno, pues lo que acabamos de ver acá, si en un imaginario esto sí se podría dar dentro de una zona rural. En el mejor de los casos lo que se hace es pues volverlos a qué, devolverlos en el mismo carro que llegaron, que sería como lo mejor, ¿cierto? Pero ahí se tienen como gran cantidad de problemáticas, por ejemplo, que pues, sería de trabajar con diferentes empresas, de que los reciban esos residuos sólidos, pero sé de muchos casos, en muchos municipios, donde, por ejemplo, vos compras un pesticida, agregas el pesticida, toda la cosa, y ya después, pues para no dejar esa bolsa ya en la zona rural, se la devolves al comerciante y el comerciante no te la recibe, cosa que se debería de recibir, y que eso lo vamos a ver posteriormente con algo que se llaman planes postconsumo. Entonces, dentro de esa parte de los servicios, pues tenemos las IPS, ¿cierto? Las IPS, las EPS, eh, los cuales entonces... Pero, Hola. pero es normativo, ¿o no? Pues no está estipulado que de pronto los proveedores que disponen de los productos, ellos mismos nuevamente reciban estos residuos. Pues realmente es una obligatoriedad, eso se tiene como obligatorio, pero mira lo que habíamos hablado anteriormente, que era el desconocimiento por parte de los generadores y de los receptores hacia esto. O sea, por ejemplo, el plan postconsumo de pilas, el repila. Pues yo me acuerdo que desde hace muchos años, pero mucho tiempo, antes de que existiera el recopila, se tenía establecido de que tú te consumías las pilas, o sea, se te acababan la carga de la pila y vos la podías llevar al, al local comercial donde vos la comprabas, para que él se la devolviera al distribuidor. Y pues si muchas partes no la recibían, o la recibían y una la tiraban a la caneca. Entonces, pues de yo caminar 2 cuadras para que me recojan las pilas, pues para entregar una pila, para que me la boten a la basura, pues la boto desde mi casa. Entonces es más que todo por el desconocimiento y la pereza también, por así decirlo, acerca de ello. El sector minero energético, pues también pues sabemos que somos un país minero, somos un país de gran cantidad de represas. Pues allá se genera, pues dentro de una represa, pues lo que se quiere es generar energía, entonces a partir de esa energía pues siempre van a aparecer residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y pues a partir del 2013, con la firma del convenio de Minamata y con la creación de la ley bajo la cual se establecen todos los parámetros para ir eliminando de a poco la cantidad de mercurio que se tiene dentro de las industrias, especialmente dentro de la minería, bajo la cual se establece en Antioquia la prohibición por completa del mercurio en la extracción aurífera a partir del 2018, pero de todas maneras se creó lastimosamente un mercado ilegal del mercurio. Entonces a partir de ello es que se tienen pues como
gran cantidad, pues hemos tenido gran cantidad de problemáticas acerca de ello. Por ejemplo, ayer que venía, don Matías estaba hablando con una persona y me decía que le gustaba mucho el bagre, pero que lo había dejado de comer por los niveles de mercurio. Pues sí, eso es cierto, pues, pero porque los contenidos en algunos peces, entre más grande sea el pez, mayor va a ser el contenido de mercurio. Pues en zonas donde haya explotación aurífera y que esa explotación aurífera se haga de forma ilegal con el mercurio. Entonces sí, se tiene pues como ese problemita a partir de ello. Entonces eso dentro del sector minero energético sí se tiene mucho. Y fuera de eso pues eh, se generan también gran cantidad de residuos explosivos, aunque por ejemplo dentro de las minas se quema todo, pero también se generan estas clases de residuos en especial. Eh, Grasas, aceites, pues es una cantidad siempre significativa. Productos peligrosos que se convierten en RESPEL. Este de productos peligrosos que se convierten en RESPEL, este sí se los dejo para ustedes para la próxima clase, porque pues ahí vamos a ver gran cantidad de productos que poco a poco se han ido convirtiendo en RESPEL, porque pues, por ejemplo, consumo de productos peligrosos que convierten en RESPEL, pues, un residuo de aparato eléctrico y electrónico, pues un aparato eléctrico electrónico. Yo compro un televisor, me consumo el televisor, ¿no? Cuando digo consumir es de que hasta que llega a su vida útil, apenas se daña el televisor, pues apenas sí, se daña el televisor, este se convierte ¿en qué? En un aparato, en un RAE. Al convertirse en un RAE, entonces ya pues pasó de ser un aparato eléctrico electrónico a convertirse en un residuo de aparato eléctrico y electrónico. Las universidades, y sobre todo carreras como las nuestras que necesitan gran cantidad de laboratorios. Nosotros tenemos laboratorios de biología, de microbiología, de física, de química, de suelos, de aguas. En todos necesitamos reactivos y necesitamos consumir ciertas sustancias bajo las cuales entonces luego van a quedar impuras y entonces se van a convertir en una sustancia peligrosa. Por eso es tan importante esas inactivaciones que se hacen dentro de los laboratorios con el fin de disminuir la peligrosidad de los residuos. Y no solamente pues también los centros de investigación, donde vamos investigando pues diferentes apartes y también pues, que esa parte de la investigación va de la mano del sector educativo y como les decía, los laboratorios vienen también de la mano de estos diferentes sectores. Que al fin de cuentas, pues ese sector educativo pues estaría aquí enlazado dentro de un sector institucional. Pero el sector institucional también pues tiene alcaldías, etcétera, etcétera. Por ejemplo, una parte en algunas alcaldías se tiene, por ejemplo, centros de almacenamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y de unos residuos peligrosos en especial, con el fin pues de evitar de que estos se esparzan por diferentes lados. Bueno, como les decía ahorita entonces, y para los que se puedan meter el día de mañana. Profe, esos aparatos electrónicos. Hola. Profe, Sí, te escucho. los aparatos electrónicos, entonces, que si los aparatos electrónicos que acabas de mencionar, entonces están dentro de la clasificación de metales pesados. A ver, lo que sucede es ¿Sí me que escuchaste? te entendí que si los aparatos eléctricos y electrónicos se deben de categorizar dentro de la parte de metales pesados. Sí. Sí. Listo. Bueno. Sí, profe, así es. Lo que pasa es que los aparatos eléctricos y electrónicos tienen una serie de circuitos. Esa serie de circuitos traen metales pesados. ¿Listo? Pero nosotros no generamos el metal pesado como tal, sino que generamos el RAE, el aparato eléctrico y electrónico.
Entonces como nosotros no lo vamos a desarmar para sacarle cada una de las piezas, entonces nosotros simplemente lo contabilizamos como un aparato eléctrico, como un residuo de aparatos eléctricos y electrónicos, no más. Ya eso ya se va para un punto donde ellos se encarguen de separar cada una de las partículas y en separar, al estar en la separación de cada uno de ellos, entonces ellos ya establecen la parte de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. ¿Listo? Bueno, esta parte no la dictar hoy porque... Profe, pero entonces, Dime, te escucho. si lo vamos a clasificar dentro del CRETI, sí, si lo vamos a clasificar dentro del CRETIVER, entonces este vendría a ser tóxico, que es para la salud. Lo que pasa es que un residuo peligroso puede tener varias categorías. Puede tener varias categorías. Pues en el caso de que tú lo digas así, como tal, Profe, ¿me escuchaste? sí, podría estar dentro del peligroso siempre y cuando tú lo abres, pues, o sea, como tóxico, si tú lo abres y toda la cosa. Pero dentro de esa categoría hay que buscar, o sea, como tú lo bajas bajo una categoría y lo quieres categorizar dentro de la categoría Cretiver, tienes que ver cuáles son los metales pesados que tiene para ver dentro de esos metales pesados si tengo residuos corrosivos, reactivos, algunos que puedan ser explosivos, algunos que puedan ser inflamables, porque por ejemplo tiene plástico, pues el plástico es inflamable, o combustible, o puede también esos metales pesados generar problemáticas de toxicidad, pero también pueden ser, también pueden ser ecotóxicos si se exponen directamente al ambiente. Pero se supone que si es, por ejemplo, plástico que están contaminados con algún líquido, vendría a ser solo inflamable. Por eso, es que, o sea, la cosa es, si cuando nosotros nos vamos a la categorización completica, realmente todas las sustancias son peligrosas, porque nos van a generar alguna peligrosidad en algún momento. Entonces, mira que tú ya lo estás diciendo, es un sólido inflamable, sí, pero entonces ya entraría dentro de esa parte de Ya, profe, muchas inflamabilidad. gracias. ¿Sí me entiendes? Esa parte sería. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué les queda? Les queda entonces para este resto de rato terminar de preparar las exposiciones. Yo voy a parar entonces aquí la presentación de Active Present. A ver, yo dejo de compartir aquí pantalla y ya vamos a